Bueno, campeones, espero que os encontréis bien, que estéis trabajando todo lo que podáis. Ya es el octavo día de confinamiento y hoy nos dan la mala noticia de que unos pocos de días más, posiblemente ya no nos veamos hasta el 13 o 14 de abril. Bien, hoy vamos a empezar un tema nuevo, que es el de Nietzsche, y vamos a empezar con su contexto cultural, filosófico, histórico, etcétera. Voy a dividirlo en diversas sesiones, sobre todo porque tengáis claramente la idea, etcétera. No os preocupéis, no os voy a machacar y espero que, bueno, que sea útil. Y ánimo, campeones y campeonas, quedaros en casa, ya sabéis. Hay que ser, en este momento hay que ser lo más responsable posible, ¿vale? Un abrazo a todos y espero veros a todos y a todas muy pronto en clase. Bueno, chicos, hoy vamos a comenzar un tema nuevo, es el tema 15, lo tenéis en la página 397 y vamos a empezar a hablar sobre Nietzsche y fundamentalmente pues la crisis que se produce tras la ilustración en ese pensamiento ilustrado, ¿no? Bien, lo primero que nos vamos a encontrar en el libro, para ir indicando algunos aspectos, nos vamos a la página 297, es su época, su contexto histórico. Bueno, Nietzsche nace bueno, lo que es actualmente Alemania, ¿vale? Ha habido una guerra franco-prusiana, y esto provoca que se agrupen los diferentes estados alemanes y surge lo que hoy conocemos el Segundo Reich, y surge lo que es el Imperio Alemán, ¿de acuerdo? Un personaje importante en este momento histórico es el canciller Otto von Bismarck, ¿de acuerdo? Bien, Alemania se va a convertir en uno de los grandes potencias mundiales, sobre todo a nivel industrial. Pasamos la página. Otro de los aspectos importantes que vamos a destacar en la página 398, para que vais señalando, es la aparición de los nacionalismos. Sabéis que hoy hay una corriente importante nacionalista en toda Europa, en España en concreto, con el País Vasco, Cataluña, esta aparición de los nacionalismos. Y otro aspecto importante también que quiero destacar es la aparición del antisemitismo. Esa corriente que va en contra de los judíos, ¿no? Que tan graves consecuencias traerá durante el siglo XX, a mediados del siglo XX, como sabéis, durante la Segunda Guerra Mundial. A continuación encontramos el punto 1.2, que es el contexto cultural donde vive Nietzsche. Vemos que hay una fuerte evolución de las ciencias y tenemos un autor importante que es Charles Darwin, con su obra La evolución de las especies. Bueno, esto va a impregnar bastante también el pensamiento de Nietzsche, de muchos otros autores, porque la ciencia empieza a ocupar un espacio importante y el ser humano a convertirse en algo importante, ¿no? Por lo que hay que estudiar, trabajar ¿vale? Y bueno, otros aspectos importantes ya a nivel cultural, pues tenemos la música de Wagner, que propone un poco una fusión, ¿no? De toda la arte en el denominado drama musical, ¿no? La primera obra que ahí tenemos un cuadrito oscuro, siempre digo, la negrita del cuadrito es lo que más resalta, ¿verdad? La idea principal, y pone que una de las primeras obras de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, pues ya expresa claramente el proyecto artístico de Nietzsche, a través también de la obra de Wagner, este gran músico, mostrando ese trasfondo, dice, dionisíaco, de lo negativo. El Dionisio, sabéis que es el dios del vino, de la fiesta, un poco del caos, ¿no? Y también frente a esa imperfección tenemos lo apolíneo, lo perfecto, ¿no? Pues un poco, la vida es ese equilibrio, ¿no? Digamos, entre una cosa y otra. Bien, Nietzsche ahí nos pone, participa en el movimiento positivista y romántico, ahí nos quedamos con eso, es suficiente, ¿de acuerdo? Pasamos a la página siguiente, página 399. Vamos a ver la influencia, como sabéis siempre importante, yo digo, en el contexto filosófico del autor, qué influencia va a tener, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, una de las principales influencias va a ser en ese desarrollo del positivismo, perdón, y bueno, que va a entrar en crisis en este momento, ¿no?
También muy importante, pues Schopenhauer, que lo tenemos ahí el autor, ¿de acuerdo? Pero hay una de las cosas que a mí, aunque no viene ahí, pero siempre me interesa, es la influencia que tiene Heráclito. Heráclito, si hay algún autor, como ya veremos en su momento, que tiene de los pensadores griegos que conocemos, ¿no? Con anterioridad, porque bueno, acabo de decir Schopenhauer, perdón por la que casi no se puede pronunciar, no nos, digamos, no lo hemos visto, ¿no? Pero sí a Heráclito, y lo veremos porque Heráclito, recordáis que decía que todo estaba en constante movimiento, todo fluye, ¿vale? Ese relativismo, esa mutabilidad, pues Nietzsche recupera eso, ¿vale? Frente a siglos de pensamiento en la filosofía, como sabéis, de creencia en la inmutabilidad, en valores absolutos, ¿vale? Frente a eso, Nietzsche recupera ese relativismo, ¿vale? Y en una corriente que ya luego, un poco más tarde, explicaré cómo se llama, que desarrolla, que se llama el vitalismo. Quedaros con esa palabra, vitalismo, ¿de acuerdo? Bien, pasamos también rápidamente a la siguiente página. Y estamos ya en la página 400 y 401. ¿De acuerdo? Aquí lo que me interesa es que sepáis que Nietzsche va a tener 4 etapas. Va a desarrollar su filosofía en 4 etapas, ¿no? No es una evolución como pudimos verla en Platón. Recordáis que veíamos escritos de juventud, escritos de madurez, escritos de senectud, ya de mayores, donde hacía una reflexión sobre su obra, ¿no? Es Nietzsche un poco más anárquico, ¿no? Y podemos hablar de 4 etapas concretas, ¿de acuerdo? Una de ellas es el periodo romántico, donde presenta 2 de sus conceptos más importantes en su filosofía, que antes he tratado de explicar un poco, que es lo apolíneo y lo dionisíaco, ya lo trataré de explicar un poquito mejor más adelante. Le vamos a llamar filosofía de la noche o periodo romántico. Un segundo periodo, que es el periodo ilustrado o filosofía de la mañana, donde Nietzsche va a mostrar un enorme rechazo, quedaros con esto, a la metafísica. ¿Recordáis qué era la metafísica? Aquello más allá de la física, ¿no? Aquello que no se puede probar claramente con la experiencia, ¿no? Un rechazo también a la moral tradicional, pensar esa moral judeocristiana, que nos ha acompañado prácticamente del siglo IV, V hasta nuestros días. Un rechazo, evidentemente, a la religión cristiana, que es la que prioritaria que hay en Europa en ese momento, y también al arte en su tiempo y a lo que es la expresión artística. Esto es importante porque cuando este autor, Nietzsche, a nosotros nos va a ser útil para compararlo con Platón. ¿Recordáis que el comentario de texto de Platón dice, compara con un autor de la época contemporánea? Pues el que vamos a usar en esa comparación va a ser Platón, lo vamos a comparar con Nietzsche. Ya iré diciendo algunos detalles, ¿no? Que son interesantes a tener, sobre todo tener 4 ideas claras, ¿no? El tercer periodo se llama el periodo de Zaratustra o filosofía del mediodía. Aquí ya vemos un periodo de madurez, ¿eh? Y bueno, aquí se vuelve más enigmático a la hora de escribir. Y por último, la última etapa, tenemos el periodo crítico, periodo del atardecer, ¿de acuerdo? Retoma de nuevo la crítica a la cultura occidental, esa cultura que hemos tenido durante 1500 años él la va a criticar, y sobre todo a quien critica es a partir de esa moral que se desarrolla, ¿de acuerdo? Con Sócrates y luego con su discípulo Platón, recordáis esa moral, ¿no? En la cual se le da valor a otras cosas que no están en este mundo y se rechaza lo mundano. Nietzsche es vitalista, como he dicho, y él va a intentar recuperar precisamente ese vitalismo y ya que va a tener un fuerte impacto durante el siglo XX. Hoy nosotros somos mucho más vitalistas, relativistas, etcétera. ¿De acuerdo? Él se denomina así filósofo de amartillazos, es decir, que rompe con toda la tradición anterior, ya lo veremos, ¿eh? Y en esta época, en este periodo crítico, podemos encontrar obras pues como el Anticristo, cómo se filosofa a martillazos,
El crepúsculo de los ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. Muere joven. Nietzsche muere joven. Sufre, pues, no sé, una enfermedad, parece ser, ¿no?, mental, pero no es realmente mental, parece ser funcional, estructural, neurológica, ¿no? Y muere en 1900, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, tengo que decir algo, su obra será manipulada para que luego lo que el partido nazi, que todos conocemos, la usará a su propio beneficio. Nietzsche nunca fue un nacionalista como tal, no, evidentemente no participó de la ideología nazi porque no existía, muere en 1900, pero desgraciadamente su obra será utilizada intencionalmente, incluso modificada algunas cuestiones por familiares cercanos, en concreto de su hermana, para, digamos, justificar determinadas cuestiones del nazismo. Bien, hemos llegado al punto 3, ¿de acuerdo? Que lo tenéis aquí, y nos vamos a quedar aquí ahora mismo. Esto va a ser la primera sesión. ¿Qué os voy a pedir? Que leáis la biografía, ¿vale? Que nos quedemos sobre todo. No vamos a hacer comentarios de texto de Nietzsche, no os preocupéis, vamos a quedarnos con el de Descartes. Pero si me interesa un poco que le echéis un vistazo, que lo leáis, comprendáis, porque puede que en el examen de tipo, yo fundamentalmente de estos dos puntos, voy a hacer preguntas tipo test. Por ejemplo, ¿dónde nace Nietzsche? O, no sé, ¿dónde estudia? O cuestiones fundamentalmente, ya digo, muy concretas, ¿vale? Tipo test. Entonces yo os pido que lo leáis, sobre todo aquellas cosas que he recalcado, y para poder luego, posteriormente, cuando hagamos el examen, no tener ningún problema. Bueno, pues ánimo y mañana la siguiente sesión.